Síndrome de aspiración meconial. Bueno, la eliminación intrauterina de meconio ocurre en el 10 a 25% de los partos, de los cuales el 5% desarrollará un síndrome de aspiración meconial, más o menos grave. Procesos intrauterinos patológicos con sufrimiento fetal agudo, que son la causa de la emisión de meconio. Y es raro encontrar líquido amniótico teñido de meconio en recién nacidos pretérmino, siendo una enfermedad típica del término y posttérmino. El meconio aspirado dificulta el flujo de aire, especialmente durante la expiración, efecto válvula, y produce un cuadro obstructivo con atelectasia, si la obstrucción es total, o hiperinsuflación pulmonar, si la obstrucción es parcial. Una complicación frecuente es la fuga de aire. Para ello tenemos neumotórax, neumomediastina. Además, daña al surfactante y produce una neumonitis química. En tercer lugar, como consecuencia del efecto directo sobre la vasculatura pulmonar y de la hipoxemia, hipercapnia resultante del desequilibrio de la ventilación-perfusión, neumonitis, atelectasia, obstrucción, hay hipertensión pulmonar con persistencia de la circulación fetal en un tercio de los casos. Al nacimiento de un niño con líquido amniótico teñido de meconio, se debe valorar el estado general inicial. Si nace con llanto, una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto y buen tono, se procede a la aspiración de secreciones orofaringeas. Solo se realizará aspiración endotraqueal bajo observación laringoscópica en los casos que se encuentren apnea e hipotónicos. Los hallazgos típicos son infiltración algodonosos, difusos y parcheados, zonas de consolidación, atelectasia, hiperinsuflación pulmonar, más de 7 espacios intercostales anteriores. Y el tratamiento es de soporte. El 50% de los pacientes necesitará ventilación mecánica invasiva. En el caso de hipertensión pulmonar persistente puede ser útil el empleo de óxido nítrico inhalado. El uso de antibioterapia profiláctica en los casos de aspiración meconial es controvertido y no existe una norma clara al respecto. La displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica es una de las complicaciones respiratorias más prevalentes en el recién nacido pretérmino. En ella, diversos factores nocivos actúan sobre el pulmón en desarrollo, deteniendo la formación alveolar, distorsionando la vía aérea pequeña y la vasculatura pulmonar. Se define como la necesidad de oxígeno suplementario durante más o igual a 28 días en un recién nacido prematuro. En los casos con menor soporte respiratorio se debe hacer una prueba de retirada del oxígeno para confirmar el diagnóstico, test de reducción de oxígeno. La severidad leve, moderada, grave se establece evaluando la situación clínica del paciente a las 36 semanas de edad, corregida si fue menor de 32 semanas al nacimiento o a los 56 días de vida, si fue mayor de 32 semanas de edad gestacional al nacimiento. Entre los factores de riesgo de una displasia broncopulmonar se encuentra ventilación mecánica invasiva, concentraciones altas de oxígeno, exceso de aporte hídrico, presencia de ductus arterioso permeable, malnutrición e inflamación. Infección. Cada vez se da mayor importancia al antecedente de corioamnionitis y a la infección por ureaplasma urealyticum. El tratamiento con surfactante de la enfermedad de membrana hialina no ha disminuido la incidencia de displasia broncopulmonar. Los hallazgos radiológicos son variables. En las formas clásicas se encontraba el denominado patrón en esponja, tractos fibrosos, área de enfisema intersticial, edema pulmonar, bullas, atelectasias. Hoy en día es más frecuente la nueva displasia broncopulmonar que se asocia a una distorsión histológica con detección del desarrollo pulmonar sin cambios radiológicos severos. Los síntomas son de dificultad respiratoria con hallazgos analíticos de insuficiencia pulmonar, hipoxemia e hipercardia. Fisiopatológicamente son explicados por un patrón mixto con componente tanto obstructivo como restrictivo. Son medidas útiles para su prevención, la ventilación mecánica, lo más corta posible, y los parámetros poco agresivos y con la mínima concentración de oxígeno requerida, evitar la sobrecarga de líquidos, tratamiento del ductus arterioso, la vitamina A y la cafeína han demostrado ser beneficiosas, así como la administración de ciclos de corticoides en casos seleccionados. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento se basa en oxígeno suplementario, restricción hídrica, más o menos diuréticos, broncodilatadores y corticoterapia. La mortalidad es del 10 al 20% en el primer año de vida. Como complicaciones y secuelas hay que destacar la hipertensión arterial pulmonar con posible cor pulmonar y sistemática. También retrasa el crecimiento y del
neurodesarrollo. Y a nivel pulmonar, la hiperreactividad bronquial e infecciones respiratorias. Si se eliminan los factores desencadenantes, es posible la regeneración del tejido dañado hasta los 2 años de edad. La hipertensión pulmonar persistente al recién nacido. Acá tenemos las resistencias vasculares pulmonares, que son elevadas durante la vida fetal y su caída por debajo de las sistémicas forma parte de la transición de la circulación fetal a la postnatal. Cuando este descenso no se produce, se habla de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o persistencia de la circulación fetal, ya que como consecuencia de la mayor resistencia en el lado pulmonar, se produce un cortocircuito derecha a izquierda a través del ductus foramen oval, con aparición de hipoxemia y cianosis. Esta patología es más frecuente en recién nacidos a término y posttérmino, y tiene una incidencia de 2 sobre 1000 recién nacidos. Se asocia a la asfixia prenatal, la aspiración de meconio, infecciones y anomalías del desarrollo pulmonar. Para el diagnóstico es útil la valoración ecocardiográfica, estimación de presiones pulmonares y la existencia de un gradiente de oxigenación pre y postductal. Una diferencia de saturación de oxígeno mayor al 10% es compatible con un cortocircuito derecha a izquierda. En el tratamiento es fundamental el oxígeno, que es un potente vasodilatador pulmonar, y resulta útil evitar la acidosis. En casos severos es necesaria la ventilación mecánica invasiva, el óxido nítrico inhalado o incluso la oxigenación con membrana de circulación extracorpórea. En patología congénita tenemos la hernia diafragmática congénita. Una hernia diafragmática es un defecto en el diafragma con comunicación entre la cavidad abdominal y la torácica. Hay 3 tipos: hernia de hiato esofágico, hernia anterior o de Morgagni, y hernia diafragmática congénita o de Bochdalek, que es un defecto en la zona posterolateral del diafragma por el cual pasan vísceras abdominales a la cavidad torácica. Hipoplasia pulmonar, ¿no?, con disminución del área vascular pulmonar y malrotación intestinal. La herniación hepática no es rara y se asocia a mal pronóstico. Hernia de Bosch-Dalek es más frecuente que la hernia de Morgagni, que es más rara. La hernia de Bosch-Dalek posterior, la hernia de Morgagni anterior, hernia de Bosch-Dalek predominio izquierdo, hernia de Morgagni predominio derecho, síntomas precoces y graves, hernia de Bosch-Dalek, y síntomas leves tardíos, hernia de Morgagni. La hernia diafragmática congénita tiene una incidencia de 1 sobre 2000 a 5000 recién nacidos y en la mayoría de los casos afecta al lado izquierdo, el 85%. En el 30% se encuentran anomalías asociadas, siendo las del tubo neural y las cardíacas las más frecuentes. Al nacimiento se va a presentar generalmente como un cuadro de dificultad respiratoria, con cianosis e inestabilidad circulatoria secundaria e hipertensión pulmonar. En la reanimación neonatal de la mayoría de los casos, será necesaria la intubación endotraqueal precoz para evitar la distensión de las vísceras huecas herniadas y una mayor compresión pulmonar. A la exploración física destaca abdomen excavado, tórax distendido, auscultación del latido cardíaco desplazado a la derecha, fluidos hidroaéreos a nivel torácico y ausencia, disminución del murmullo vesicular fisiológico. El diagnóstico puede ser pre o postnatal, confirmándose al nacimiento con la radiografía simple de tórax, en la que se observa el desplazamiento de la silueta cardíaca al lado derecho, en las hernias izquierdas, imágenes aéreas circulares, tracto digestivo herniado, en caso de herniación de vísceras sólidas o en fases precoces, aún no aireadas, se puede observar una área opaca, posición anómala elevada de la zona nasogástrica, estando realmente en el estómago y esté desplazado. Hay que realizar una ecocardiografía que permite evaluar la función cardíaca y estimar las presiones pulmonares, a la vez que se descartan defectos congénitos asociados. El tratamiento es inicialmente médico, con el objetivo de estabilizar la función respiratoria y hemodinámica comprometidas por la hipoplasia y la hipertensión pulmonares. La mayoría de los neonatos afectados necesitan ventilación mecánica, siendo fundamental evitar el barotrauma por el elevado riesgo de neumotórax en estos pacientes. Además, se utilizan inotrópicos, vasodilatadores pulmonares, óxido nítrico inhalado, así como sedación y relajación neuromuscular. En los casos más graves y refractarios, la SMO puede ser la única alternativa. Por último, se debe evitar la distensión del tubo digestivo con una sonda nasogástrica de descompresión. En cuanto a la reparación quirúrgica, ya no se considera una emergencia y actualmente existe discrepancia respecto al mejor momento para proceder a la intervención, que consiste en descenso de las vísceras abdominales y cierre del defecto diafragmático,
con o sin parche según el tamaño. La supervivencia es del 60-70% con secuelas en la función pulmonar en muchos de estos niños. También es frecuente la presencia de RGE, generalmente refractario a tratamiento médico, y otras complicaciones descritas son los cuadros de obstrucción intestinal y la recidiva de la hernia. La hernia diafragmática congénita se repasará de forma breve en el apartado 4.1. Atresia de Coanas. Atresia de Coanas se da en uno de 7.000 nacidos vivos. Puede ser uni o puede ser bilateral. Si es uni, es más frecuente. Si es bilateral, puede ser ósea, 90%, o membranosa, 10%. Los recién nacidos son respiradores nasales obligados, en los que cualquier obstrucción a ese nivel producirá diversos grados de dificultad respiratoria y cianosis. En un recién nacido con cianosis que desaparece con el llanto, habrá que sospechar atresia de Coanas bilateral. La atresia unilateral puede ser de diagnóstico más tardío y se manifiesta como un cuadro de infección respiratoria, rinorrea, congestión nasal persistente. La posibilidad de pasar una sonda a través de las fosas nasales orienta al diagnóstico que puede ser confirmado posteriormente con una fibroscopía. La TC es la técnica de imagen de LS, tomografía computarizada. Con frecuencia se encuentran en pacientes con anomalías cromosómicas, monogénicas y asociada a otras malformaciones. Es un componente del síndrome Charden, el acrónimo de C, coloboma de iris, coloideo, cardiopatía, HER, atresia de Coanas, retraso de crecimiento y desarrollo, anomalías genitourinarias, criptorquidia, hidronefrosis, y sordera con malformación del oído. El tratamiento de la atresia de Coanas bilateral requiere el establecimiento de una vía aérea oral o intubación de urgencia hasta la reparación quirúrgica definitiva, y la reestenosis posoperatoria es un evento frecuente. Malformación adenomatoidea quística. La malformación adenomatoidea quística es una malformación pulmonar poco frecuente, 1 de 10.000 a 35.000, ¿no? Con ausencia de alveolos normales y proliferación y dilatación de los bronquiolos respiratorios terminales. La lesión tiene comunicación con la vía aérea y es irrigada por la vasculatura pulmonar, a diferencia del secuestro pulmonar. Afecta por igual a ambos sexos y a los dos pulmones, si bien tiene preferencia por los lóbulos inferiores. En la clasificación más utilizada se distinguen 3 tipos, según la presencia y tamaño de los quistes. En la evaluación prenatal se clasifica simplemente en macro o microquística. Tipo 1, tenemos quistes únicos o múltiples, mayor de 2 centímetros, 50%, la más frecuente, buen pronóstico. Tipo 2, quistes únicos o múltiples, menor de 2%, 40%, asociados a malformaciones renales. Tipo 3, predominio de componente sólido, quistes menor de 0.5 centímetros, 10%, frecuente asociación a hidrofetal, mal pronóstico. El diagnóstico prenatal es muy sensible en el segundo trimestre de embarazo y es importante registrar la presencia de hidrox, ya que se asocia a un mal pronóstico. Entonces tenemos aquí, de acuerdo al distrés respiratorio, EMH, taquina transitoria, SAM, PSF, P y sepsis precoz. Parto, fisiopatología, clínica, radiología, laboratorio, la respuesta del oxígeno a 100%, otros tratamientos y el pronóstico. EMH, pretérmino, el parto es pretérmino, hijo de EM, en la fisiopatología, atelectasia, edema intersticial y alveolar, distensibilidad baja por falta de surfactante. En la clínica, polinia, cianosis, tiraje, radiología y un patrón retículo nodular, vidrio esmerilado, con broncograma aéreo. En el laboratorio, en el caso del prenatal, cociente lecitina, esfingomielina, del menor de 2, presión de oxígeno muy baja, presión de dióxido de carbono alta y acidosis. Respuesta de oxígeno, menos más. Otros tratamientos, prevenible con corticoides a madre, surfactante, antibióticos, similar a sepsis, y el pronóstico es variable. En taquina transitoria, el parto se da 35-38 semanas, por cesárea o parto rápido. La fisiopatología, adaptativo, disminuye la absorción de líquido pulmonar. En la clínica, polinia, algo de tiraje. La radiografía y aumento de trama broncovascular y líquido cisural. El laboratorio está normal.
La respuesta oxígeno 100%, 3 cruces. Otros tratamientos no precisa y el pronóstico es muy bueno. SAM, parto a término y postérmino, fisiopatología, aspiración de meconio con obstrucción aérea, en la clínica hiperinsuflación, clínica de sufrimiento fetal, en la radiología enfisema, infiltrados parcheados, algodonosos, laboratorio presión oxígeno baja, presión de dióxido de carbono alta, ácidos. Respuesta de oxígeno 100%, 2 cruces. Otros tratamientos prevenibles aspirando antes del llanto, el paritorio, medidas de soporte. El pronóstico depende de otras patologías añadidas y complicaciones. PCF en la fisiopatología mantiene DAP y SHU de 1 con foramen oval permeable, derecho-izquierdo. En la clínica cianosis, a la radiografía no es típica, cardiomegalia o oligohernia. En laboratorio, presión de oxígeno muy baja, presión de oxígeno normal o alta acidosis. Bueno, respuesta de oxígeno 100%, negativo. Otros tratamientos, alcalinizar, bicarbonato, hiperventilar, tolazolina, óxido nítrico, el pronóstico es variable. DBP en el parto pretérmino, pues necesito oxígeno, sobre todo si hubo barotrauma o MH. Fisiopatología, toxicidad del oxígeno y barotrauma. En la clínica, dependencia de los 28 días del oxígeno para mantener la presión arterial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio. En radiología, patrón en esponja, laboratorio hipoxia si se desconecta el ventilador. Respuesta a oxígeno 100%, 2 cruces. Otros tratamientos, restricción de líquidos, teofilina, diuréticos, los beta-2 agonistas. El pronóstico varía. Sepsis precoz, el parto, bolsa rota, SF, fisiopatología, Agalactiae, E. coli, clínica, apnea, shock, ictericia, en la radiología como MH, laboratorio, presión de oxígeno baja, presión de oxígeno alta, acidosis metabólica, neutropenia y dirección izquierda, respuesta de oxígeno 100%, una cruz. Otros tratamientos, antibioterapia, ampicilina más gentamicina y pronóstico malo. Al nacimiento, una paciente en una malformación adenomatoidea quística, la paciente al nacimiento puede ser asintomática o presentarse con dificultad respiratoria, se valora con radiología simple inicialmente, aunque la técnica de imagen de elección es la tomografía. La TC. La rotura de un quiste aéreo puede provocar un neumotórax, además se puede sobreinfectar y tiene riesgo de malignización, por lo que se recomienda la resección en todos los casos. Patología digestiva en neonato. Enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria aguda del intestino neonatal con necrosis coagulativa de la pared intestinal y riesgo de perforación. Puede afectar a todo el intestino de forma más o menos parcheada, pero las zonas más comúnmente afectadas son el ilio distal y el colon proximal. Es típica del recién nacido pretérmino, aunque se da un pequeño porcentaje en recién nacido término, generalmente con hipoxemia tisular secundaria de distintas patologías. En el recién nacido pretérmino se desconoce su mecanismo etiológico exacto, aunque parece multifactorial. Se sospecha que una colonización por la microbiota intestinal tardía y patológica puede tener un papel clave. Son factores de riesgo identificados la prematuridad y la nutrición enteral precoz con fórmula artificial. Protectores serían, por el contrario, la lactancia materna y los corticoides prenatales. La edad de presentación más frecuente en prematuros es hasta la segunda o tercera semana de vida. A menor edad gestacional, más tardíamente suele desarrollarse. Y los síntomas clínicos a nivel digestivo son distensión, dolor abdominal, mala tolerancia y sangrado. Además, aparecen otros síntomas y signos extradigestivos, respiratorios, hemodinámicos, neurológicos, etc., conforme evoluciona la enfermedad. Las pruebas complementarias más útiles son la radiografía simple del abdomen seriada, la ecografía abdominal y las determinaciones analíticas. Hay varios hallazgos radiológicos descritos, tales como el patrón en miga de pan, presencia de una asa fija, edema de asas, neumatosis, neumoperitoneo y presencia de gas en el sistema portal. La neumatosis, aunque no es un hallazgo patognomónico de enterocolitis necrotizante, es muy característica. La presencia de neumoperitoneo es un signo de perforación intestinal y es indicación de cirugía en todos los casos.
La presencia de aire en el sistema portal, que se evalúa mejor con ultrasonidos, es un signo de enfermedad avanzada. En el hemograma son sugestivas tanto la leucocitosis como la leucopenia y es típica la trombopenia. A nivel bioquímico se puede observar un aumento de la proteína C reactiva y acidosis metabólica. La hiponatremia es un hallazgo de mal pronóstico, ya que se relaciona con el desarrollo de un tercer espacio a nivel abdominal. Puede desarrollarse una coagulopatía de consumo. El tratamiento es médico en las fases iniciales y se basa en tres pilares. El paciente queda a dieta absoluta con una sonda nasogástrica de descompresión e inicio de antibioterapia empírica de amplio espectro. En caso de mala evolución con tratamiento conservador o de perforación intestinal, se recurre a la cirugía. La mortalidad varía entre el 10 al 50%, siendo más elevada en los pacientes de menor peso. Después de una enterocolitis se puede manifestar una estenosis intestinal como un cuadro oclusivo o pseudooclusivo. Esto es más frecuente cuando se afecta el colon descendente. Otra complicación es el desarrollo de un síndrome de intestino corto con mala absorción, malnutrición y retraso ponderoestatural. El factor de riesgo más importante de esta complicación se ha requerido una resección intestinal extensa. En la obstrucción meconial vemos el meconio, que son las primeras heces del recién nacido. Está formado por restos de células del aparato digestivo, descamadas, lanugo, secreción de mucosas, bilis, líquido amniótico, todo ello almacenado en el intestino durante la vida fetal. En los individuos sanos es eliminado después del nacimiento, mientras que la expulsión intrauterina es algo patológico, que se asocia a sufrimiento fetal agudo. Después del parto pueden pasar hasta 48 horas sin iniciar la emisión de meconio. Tradicionalmente se ha considerado que el meconio es una sustancia estéril. Cuando se produce un retraso en la eliminación de meconio hay que sospechar un síndrome de tapón meconial. Esto puede ser debido a inmadurez funcional del colon, hipoplasia o enfermedades obstructivas. Factores de riesgo asociados son la prematuridad, el retraso de crecimiento intrauterino, el consumo materno de opiáceos, el hijo de madre diabética, el tratamiento materno con sulfato de magnesio en la preeclampsia y la enfermedad de Hirschsprung. Normalmente se resuelve con estimulación rectal, enemas de glicemia o suero hipertónico, aunque en ocasiones requiere enemas de contraste hiperosmolares. En la radiografía puede haber mayor o menor dilatación del colon, el colon izquierdo puede estar poco desarrollado y es típico que al introducir contraste se observen múltiples defectos de relleno de colon. El ilio meconial es un cuadro de obstrucción intestinal congénito producido por un meconio patológicamente espeso o acumulado a nivel del ilio. En el 90% de los casos, la causa subyacente es una fibrosis quística. De hecho, el 10 a 15% de los fibróticos quísticos debutan de esta manera. La prueba del sudor es poco útil en la edad neonatal, falsos positivos y sobre todo falsos negativos por dificultad para obtener una muestra suficiente en este grupo de edad. Una alternativa en neonatos puede ser el diagnóstico genético. El test del trixinógeno inmunoreactivo sérico es una prueba de cribado con alto valor predictivo positivo sensible, pero poco específico, valor predictivo negativo. Al tapón meconial se unen los síntomas de distensión abdominal y vómitos gástricos, biliosos, meconiales, propios de una obstrucción digestiva. En la radiografía se observa dilatación de haces intestinales, imagen en pompa de jabón, con microcolon por desuso y defectos de riego. El tratamiento incluye el uso de enemas hiperosmolares, intento de atraer por ósmosis agua a la luz intestinal con objeto de reblandecer el meconio, o la cirugía, si falla el tratamiento conservador, o en caso de perforación. Es importante tener en cuenta que un porcentaje elevado tendrá asociada atrés intestinal e incluso vólvulo. Cuando es secundario a una obstrucción por meconio, se produce una perforación intestinal y esto causa una peritonitis meconial. Si ocurre durante la vida intrauterina, produce una inflamación química que se manifiesta con el hallazgo de calcificaciones, ya que el defecto intestinal suele cerrarse espontáneamente. Durante la vida postnatal, una vez colonizado el colon por bacterias, puede seguirse una peritonitis séptica de mucha mayor gravedad que requiere drenaje y antibioterapia. La sepsis neonatal, en la clasificación, la sepsis neonatal tabla, tabla 10. Bueno, en sepsis neonatal, la sepsis neonatal se clasifica según la edad a la que aparecen los síntomas. No precoz, 0 a 7 días, y tardía, mayor a 8 a 90 días.
La sepsis precoz es de origen vertical con transmisión de las bacterias causantes de madre a hijo. La sepsis tardía puede ser de origen vertical y manifestación tardía o por transmisión horizontal de un germen del entorno del niño. En el caso de la sepsis nosocomial, típica del prematuro en unidades neonatales, se considera sepsis nosocomial precoz, 0 a 72 horas, o tardía, mayor a 72 horas. La sepsis precoz tiene una incidencia decreciente en los últimos años debido a la profilaxis frente a los Streptococcus agalactiae, mientras que la tendencia de la sepsis tardía es inversa. En la primera es más frecuente la neumonía, suelen ser bacterias aspiradas y un curso con rápida afectación multiorgánica, mientras que en la de inicio tardío es más habitual la bacteriemia y la meningitis. Esta mayor focalización de la sepsis tardía se asocia a mayor morbilidad y secuelas que la precoz, que por su parte tiene mayor mortalidad. En epidemiología hay muchos factores de riesgo de la sepsis vertical precoz o tardía bien identificados. Los más importantes vamos a ver en la tabla 11. Factores de riesgo de sepsis neonatal. Sepsis precoz, colonización materna por SGB, rotura prematura de membranas, rotura prolongada de membranas, prematuridad, corionionitis, infección del tracto urinario materno, fiebre materna intraparto. Sepsis tardía, vías centrales, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, ranitidina, anti-H2, inhibidores de la bomba de protones, prematuridad, patología gastrointestinal. La sepsis neonatal es más incidente y letal cuanto menor sea la edad gestacional del neonato y en el sexo masculino. Entre los más importantes están la colonización vaginal por Streptococcus agalactiae, grupo B, telancefiel, la duración de la bolsa rota, mayor riesgo cuanto más prematuro, y la corionionitis materna. Se debe sospechar corionionitis por los siguientes síntomas: taquicardia fetal, dolor uterino, líquido amniótico purulento, leucocitosis, fiebre. En la microbiología, los microorganismos más frecuentes en la sepsis vertical son colonizadores del tracto genitourinario materno que colonizan al feto bien por vía transplacentaria, bien por la vía ascendente, y este último es más frecuente entre ellos. Está el Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes y Enterococcus. Bien, las bacterias causantes de la sepsis tardía varían según el entorno del niño, pero entre ellos destacan gram positivos, Staphylococcus epidermidis y en menor medida aureus, ¿no? Streptococcus agalactiae. En gram negativos, E. coli, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas. En la clínica, los síntomas y signos de la sepsis neonatal son variados y afectan a diversos órganos con mayor o menor severidad. En el aparato respiratorio, taquimia, apnea, dificultad respiratoria, hipoxemia, hipercardia, y el sistema circulatorio, taquicardia, bradicardia, hipotensión, palidez, color terroso, cutis reticular, mala perfusión periférica, bajo gasto cardíaco, sistémico, hipertensión pulmonar. Metabólico, hiperglucemia, acidosis metabólica, aumento del ácido láctico, ictericia. Neurológico, letargia, irritabilidad, hipotonía, fontanela bombada, convulsiones, focalidad. En digestivos, mala tolerancia, hipotermia, fiebre. La mayoría de estos síntomas son inespecíficos y la mortalidad de la sepsis neonatal sin tratamiento es muy elevada. Por ello es habitual comenzar el tratamiento empírico sin esperar a la confirmación bacteriológica. El diagnóstico diferencial es por la misma razón amplio e incluye otras patologías con sintomatología severa como cardiopatías, enfermedades metabólicas, hemorragias, especialmente intracraneales, enfermedades metabólicas, infección viral, herpes, enterovirus, citomegalovirus. Para el diagnóstico, de certeza, se requiere un hemocultivo positivo, aunque lograrlo es más difícil en neonatos que en adultos. Según la situación clínica lo aconseje o lo permita, se debe valorar la realización de una punción lumbar. El cultivo y análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo permite establecer el diagnóstico de meningitis, lo que implica mayor duración y dosis del tratamiento antibiótico. En los casos de sepsis tardía también tiene valor el urocultivo. Pueden servir otros parámetros bioquímicos como la PCR, la proteína C reactiva o la procalcitonina. En cuanto al hemograma, lo más específico es la leucopenia, neutropenia y la desviación izquierda reflejada en un índice infeccioso elevado, índice infeccioso igual
formas leucocitarias inmaduras, neutrófilos maduros totales mayor de 0.16, en menos de 24 horas es bastante sensible. Y en otras ocasiones puede haber leucocitosis. Los criterios diagnósticos de sexo neonatal, tenemos la variable de 0 a 7 días de edad y de 8 a 30 días de edad. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, leucocitosis y callados. Frecuencia cardíaca, menor de 100 latidos por minuto o mayor de 180 latidos por minuto en pacientes de 0 a 7 días de edad. Mayor de 50 respiraciones por minuto, pacientes de 0 a 7 días de edad. Menor de 36 grados centígrados o mayor de 38 grados centígrados en pacientes de 0 a 7 días de edad. Leucocitosis, mayor de 34.000 células por milímetro cúbico, pacientes de 0 a 7 días de edad. Y en callados, mayor del 10% en pacientes de 0 a 7 días de edad o de 8 a 30 días de edad. Los leucocitos, en el caso del paciente de 8 a 30 días de edad, puede ser mayor de 19.500 o menor de 5.000. La temperatura de pacientes de 8 a 30 días, menor de 36 o menor de 38.5. Frecuencia respiratoria, mayor de 40. Y frecuencia cardíaca, menor de 100 o mayor de 100. En las complicaciones, la mortalidad de la sepsis neonatal sin tratamiento ronda el 50%, y de hecho las infecciones representan el 30% de las muertes en el periodo neonatal en América Latina. El recién nacido de bajo peso, las sepsis por gram negativos y la meningitis tienen peor pronóstico. La meningitis puede dar ventriculitis con hidrocefalia posterior, no son infrecuentes las alteraciones del neurodesarrollo tras una sepsis neonatal, con o sin meningitis, así como la sordera, meningitis, antibióticos prototóxicos. Para el tratamiento antibiótico empírico debe establecerse tan pronto como se tenga una sospecha clínica, y después de extraer las muestras necesarias para el cultivo, se deben asociar como mínimo 2 antibióticos. Y estos últimos se elegirán en función de si la sepsis es precoz o tardía, en este caso, de si es o no nosocomial, para cubrir gram positivos y gram negativos, y hasta un tercero para anaerobios, según penetración a distintos tejidos afectados, capacidad de pasar la barrera hematoencefálica, la difusión al pulmón. Y en general, para la sepsis precoz se debe cubrir a Galactiae, los beta-lactámicos, y E. coli, hay aminoglucósidos, cefalosporinas, sin meningitis. En la sepsis tardía hay que tener en cuenta a gram positivos, como avirus, epidermidis, o vancomicina o tecoplanina, y gram negativos como pseudomonas, amikacina, ceftazidima. Prevención de SGB. El SGB es un importante colonizador de los aparatos digestivo y reproductor materno. Puede ser colonizaciones sintomáticas o asintomáticas. En ambos casos, pueden transmitirse de la madre al feto en el canal del parto. Por ello se implementó el cribado de colonización durante la gestación mediante el cultivo de una muestra rectovaginal alrededor de la semana 35 y 37 de embarazo. Si este es positivo, se realiza quimioprofilaxis con un metalactámico, penicilina, ampicilina, intraparto, por lo que reduce la colonización e infección neonatal. Esta profilaxis también se administra en caso de haber tenido un hijo afecto de sepsis por SGB o bacteriuria SGB positiva durante el embarazo, independientemente del resultado del cultivo rectovaginal. Los hongos, un porcentaje significativo de sepsis, especialmente nosocomiales en el prematuro, es causado por Candida spp. Factores de riesgo de infección fúngica son bajo peso, prematuridad, cátedras centrales, fármacos como la ranitidina o los corticoides que favorecen la colonización digestiva, retraso en el inicio de la alimentación enteral y antibioterapia de amplio espectro, cefalosporinas. La infección sistémica por cándida es un cuadro grave con elevada mortalidad y morbilidad, con diseminación multiorgánica, meningitis, abscesos cerebrales, endocarditis, pielonefritis, artritis y endoftalmitis. Los síntomas son los de la sepsis, que son característicos de la candidemia, la fiebre, la letargia y la insuficiencia respiratoria, y entre los hallazgos de laboratorio la trombopenia y la hiperglucemia. El diagnóstico se hace mediante hemocultivo o detección por observación directa en orina, tinción, hidróxido de potasio. El tratamiento de duración prolongada, basado en antifúngicos sistémicos, anfotericina, fluconazol, y es fundamental la retirada de los catéteres centrales. En unidades con una incidencia alta, 10% de sepsis fúngica, se recomienda la profilaxis con fluconazol en recién nacido de extremadamente bajo peso. Ictericia neonatal, ictericia
coloración amarillenta de piel y mucosas, que aparece cuando la cifra de bilirrubina es mayor de 5 miligramos por decilitro en el recién nacido. Es una condición muy frecuente en el neonato y en la mayoría de las ocasiones un proceso transitorio normal. Sin embargo, puede ser un signo de enfermedades graves y cuando las cifras de bilirrubina indirectas son muy elevadas, se acumula en el sistema nervioso central produciendo una encefalopatía neurológica grave, kernípteros. Causa de ictericia neonatal la primera a las 24 horas, hemólisis, infecciones como sepsis, tos. Segundo, tercer día, fisiológica, infecciones, sepsis, tos, anemias hemolíticas. Cuarto a séptimo día, sepsis, tos, obstrucción intestinal, lactancia materna. Mayor a un mes, galactosemia, hipotiroidismo, lactancia materna, metabolopatías, ictericia obstructiva, Hilbert, bajo. La bilirrubina se produce en el sistema retículo endotelial, principalmente al degradarse la hemoglobina. Inicialmente está en forma de bilirrubina no conjugada o indirecta, la cual circula por la sangre unida a proteínas, la albúmina, o puede estar libre. Es una molécula liposoluble que puede atravesar membranas celulares como la barrera hematoencefálica cuando circula en forma libre. En el hígado, esta bilirrubina es captada a través de la ligandina, y transformada en bilirrubina conjugada, una bilirrubina directa, la cual forma parte de la bilis y es excretada a la luz intestinal. La bilirrubina, una vez conjugada, es soluble en agua, por lo que puede ser eliminada también por vía urinaria. Diagnóstico diferencial. Cuando se evalúa un recién nacido ictérico, lo primero que hay que determinar es si está ante un aumento de bilirrubina directa, una colestasis, o un aumento de bilirrubina indirecta, que es la más frecuente. Dentro de este segundo grupo puede ser a su vez no hemolítica o puede ser hemolítica, inmune, y su inmunización por incompatibilidad de grupo entre madre e hijo, no inmune debido a defectos eritrocitarios, esferocitosis, helipocitosis, déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías o mecánica, como microangiopatía o SIC, ¿ya? Entonces, tipos de ictericia nominal. Patológica, aparece en las primeras 24 horas, duración mayor de 10 días, tipo directo o indirecta, y el tratamiento según la causa, exsanguinotransfusión según la edad. Tipo fisiológica, aparición de 2 a 3 días, la duración es menor de 10 días, tipo indirecta y tratamiento no precisa. Lactancia materna, síndrome de Arias, fin de la primera semana, de la aparición, la duración de 10 a 12 semanas, el tipo es indirecto, el tratamiento no preciso. Y recuerda que la ictericia por hiperbilirrubinemia hemolítica se divide en inmune y no inmune, según el resultado del test de COMS. El COMS indirecto detecta anticuerpos plasmáticos circulantes y se realizará en sangre materna, mientras que el test de COMS directo localiza anticuerpos adheridos a la membrana celular del eritrocito que está hemolizando y se hará en sangre del neonato. Otras causas de hiperbilirrubinemia indirecta son reabsorción de hematomas, incluyendo fracturas. En el recién nacido, considerar hematomas viscerales, hepático, esplénico, suprarrenal, el cefalohematoma y fracturas óseas como la de la clavícula, la más frecuente en la etapa neonatal o de huesos largos, policitemia por liberación de bilirrubina tras destrucción de los hematíes sobrantes, infecciones bacterianas, especialmente negativos de tipo TOS. En esos casos también puede elevarse la bilirrubina directa. Lactancia materna, síndrome de Arias, disminución de la circulación enterohepática, obstrucción gastrointestinal, hilio, deshidratación, hipotiroidismo, síndrome de Krieger, Naja, o de Hilbert, enfermedades metabólicas, hijo de madre diabética o galactosemia, la fase precoz. Diagnóstico diferencial, aumento de la bilirrubina directa o indirecta. En la directa, colestasis. En la indirecta, lo más frecuente, no hemolítica o hemolítica. Para la hemolítica vemos el test de COMS directo, si es inmune y su inmunización o no inmune. Para el tratamiento, hiperbilirrubinemia indirecta, el tratamiento se basa en el uso de fototerapia, que se indica teniendo en cuenta 4 factores, con los cuales se interpretan los normogramas, Buchan, que permiten predecir qué paciente está en riesgo de desarrollar
una hiperbilirubinemia severa, mayor de 20 a 24 miligramos por decilitro, la edad en horas por días de vida, cifras de bilirrubina, esta puede ser determinada de forma aceptablemente fiable, de forma transcutánea, en la edad gestacional, en la presencia o ausencia de factores de riesgo, y etiología y su inmunización por incompatibilidad de grupo. La fototerapia tiene pocos efectos secundarios, si bien hay que tener en cuenta que aumenta las pérdidas insensibles, lo que habrá que valorar al calcular el aporte hídrico requerido, hay que tapar los ojos del recién nacido durante el tratamiento. Cuando la cifra de bilirrubina sobrepasa determinados límites, que también dependen del tiempo de vida, factores de riesgo, se realiza una exsanguinotransfusión como terapia de rescate. La hiperbilirrubinemia directa, colestasis, en el caso de colestasis neonatal, el tratamiento se fundamenta en fármacos que faciliten el flujo biliar, fenobarbital, ácido uso de succínico, y en paliar las consecuencias de un déficit de bilis en la luz intestinal, se administra vitamina lipofluides A, D, E y K, que en estas condiciones no se absorben en cantidad adecuada. Es importante el suplemento de calcio y fósforo y aumentar el aporte calórico de la nutrición. Ictericia fisiológica, bueno, la ictericia fisiológica, tenemos una tabla 15 de recién nacido, inicia recién nacido, término 2 a 3 días, recién nacido pretérmino 3 a 4 días, la duración es de 5 a 7 días en el término, 6 a 8 días pretérmino, y la concentración máxima en paciente recién nacido término, 12 miligramos por decilitro, 2 a 4 días, y recién nacido pretérmino, 14 miligramos por decilitro a los 4 a 7 días. Bueno, la ictericia fisiológica es un proceso transicional normal, secundario a un aumento de producción de bilirrubina en un momento en el que la capacidad del hígado de excretar es baja. Tras el nacimiento se produce una hemólisis fisiológica con el objetivo de destruir el exceso de Matías. Esta hemólisis fisiológica, que tiene su pico a las 48 horas de vida, libera gran cantidad de hemoglobina, la cual es conjugada y eliminada por el hígado, todavía funcionalmente inmaduro, de forma que transitoriamente los niveles de bilirrubina sanguínea aumentan a expensas de la fracción indirecta. La ictericia fisiológica nunca comienza en las primeras 24 horas de vida. Por definición, una ictericia tan precoz siempre es patológica y suele ser secundaria a isoinmunización o infección congénita. La ictericia fisiológica, por el contrario, suele comenzar hasta el tercer día y durar alrededor de una semana. No se considera fisiológica una ictericia que dure más de 10 a 15 días, siempre será a expensas de bilirrubina indirecta y es monosintomática. Y el diagnóstico se establece por exclusión una vez descartadas las demás opciones. Al ser una situación transitoria y leve, no suele requerir tratamiento, y si bien en algunos casos podrían requerir fototerapia, ya no podría ser considerada fisiológica. La ictericia isoinmune, cuando hay diferencia de antígenos eritrocetarios entre madre e hijo, estos pueden ser reconocidos por el sistema inmune materno durante la vida fetal, desencadenando una reacción aloinmune con producción de anticuerpos, sensibilización, que tras pasar la placenta, la clase inmunoglobulina G, lisan los hematíes fetales y esta hemólisis es causa de anemia, hiperbilirrubinemia. Los grupos de antígenos más comúnmente implicados son el sistema ABO y el RH. De los grupos menos importantes destacan los sistemas KEL, DUFI, KIK y MS. La incompatibilidad del grupo ABO es la más frecuente. La madre es O y el recién nacido será del grupo A, B o AB. No es una entidad que se pueda prevenir debido a que los anticuerpos responsables son anticuerpos naturales, es decir, no requieren sensibilización previa. Es por ello que puede afectar al recién nacido fruto de la primera gestación. En general se trata de una ictericia leve, aunque se va agravando en sucesivos embarazos. El tratamiento, por tanto, incluye desde la observación a la fototerapia, siendo excepcional tener que recurrir a la exsanguinotransfusión. La incompatibilidad del grupo RH es causa de cuadros potencialmente más graves. El grupo RH está conformado por los antígenos C, D y E. Se representa por letras minúsculas o minúsculas según estén o no presentes respectivamente en una persona. Se habla de RH negativo cuando el sujeto es portador del fenotipo de D, es decir, carece de antígeno D. La isoinmunización anti-D representa el 90% de las incompatibilidades del grupo RH. Es una enfermedad grave, anemia fetal con o sin hidrox, hiperbilirrubinemia severa, pero que puede ser prevenible. No afecta al primer embarazo, ya que requiere un contacto previo con sangre, RH positivo, que normalmente se produce por una transfusión feto-materna durante la gestación, tercer trimestre o parto. Para su profilaxis se administra la hemoglobulina anti-D o a toda mujer embarazada RH negativo, no sensibilizada, es decir, con CONS indirecto negativo.
Eso se realiza entre la semana 28 y 32 de gestación, siempre que el padre sea RH positivo o no se conozca su grupo sanguíneo. Se pautará una dosis adicional entre 48 y 72 horas después del parto, aborto o amniocentesis, siempre que el feto sea RH positivo. Si la madre RH negativo tuviera un test de Cox indirecto positivo, significaría que ha habido un contacto previo con sangre de RH positiva, con formación de anticuerpos inmunoglobulina G anti-D, capaces de traspasar la placenta y producir hemólisis fetal. En este caso, la profilaxis ya no es útil y habría que iniciar medidas terapéuticas. Recuerda que la ictericia isoinmune, los grupos de antígenos más comúnmente implicados son el sistema ABO y el RH. Entonces, en la tabla vemos el diagnóstico diferencial de la isoinmunización de recién nacido. ¿Ya? RH, madre negativo, hijo positivo, y madre O. La frecuencia en RH es menor, la madre O es mayor. Aparición después del primer embarazo en RH, en el primer embarazo en madre O. La gravedad es más grave, ictericia, anemia, hidrox. En madre O, leve, ictericia, anemia, no hidrox. El diagnóstico, COMS directo positivo, directo positivo. En madre O, COMS directo positivo negativo, el indirecto es positivo. El tratamiento en RH, madre negativo, hijo positivo, tratamiento de sanguinotransfusión, fototerapia, prevención con gamma globulina, anti-D. Y en madre O, tratamiento, fototerapia y examinotransfusión. Durante el embarazo, el problema fundamental es la anemia. Hay que determinar secuencialmente los títulos de anticuerpos maternos y el grado de anemia fetal. La anemia se puede estimar midiendo la velocidad sanguínea a nivel de la arteria cerebral media, mediante Doppler, o más a más anemia, más velocidad. En caso de anemia severa, se procede a realizar una transfusión intrauterina previa medición de hemoglobina fetal en una muestra extraída por uniculocentesis, siempre que el feto sea menor a 34 semanas. En el caso de que la gestación haya superado la semana 34, lo indicado sería terminarla con una cesárea. En el manejo postnatal, lo primero es determinar los grupos sanguíneos, realizar la prueba de Cons directo que confirma el diagnóstico y medir los niveles de hemoglobina, bilirrubina y albúmina. Para el manejo de la hiperbilirubinemia se requiere fototerapia intensiva, y en muchas ocasiones una exsanguinotransfusión total. El objetivo de este procedimiento es eliminar la mayor parte de los anticuerpos maternos circulantes. También se utiliza para ello la gamma-globulina inespecífica y a veces se necesita transfundir concentrado de matriz. Ictericia por lactancia materna es típica de recién nacidos a término y tiene una incidencia de en torno al 5%, cursa como una ictericia de inicio a los 4 a 7 días de vida, que al contrario que la fisiológica, aumenta en vez de descender al final de la primera semana. Las cifras de bilirrubina continúan elevadas las primeras 3 a 12 semanas. El mecanismo es desconocido, pero se sospecha que algunas sustancias presentes en la leche materna interfieran con el metabolismo de la bilirrubina. Aunque no contraindica, la lactancia materna interrumpirla durante 48 horas muestra un drástico y rápido descenso de las cifras de bilirrubina. Este hecho es útil para orientar el diagnóstico, que es de exclusión, una vez descartadas otras etiologías posibles. Para el tratamiento se usa fototerapia, si es necesario, puede resultar útil aumentar la frecuencia de las tomas. Encefalopatía por bilirrubina, kernípteros. Cuando los niveles de bilirrubina indirecta son muy elevados y traspasan la barrera hematoencefálica, pueden producir un cuadro neurológico agudo, encefalopatía aguda por bilirrubina. Los síntomas son hipotonía, hipocinesia, succión pobre, letargia, irritabilidad, atenuación de los reflejos primitivos. Son generalmente transitorios durante los primeros 2 a 7 días. La encefalopatía bilirrubínica es más frecuente en prematuros, aunque en estos la clínica es menos florida y más tardía. El término kernicterus es un concepto anatomopatológico que hace referencia al depósito de bilirrubina en el cerebro. Tiene predilección por los ganglios basales, de ahí que también se denomine ictericia nuclear. Cuando esto ocurre, la clínica neurológica se agrava, convulsiones, fiebre central, apnea, y con frecuencia el paciente fallece o sufre secuelas graves, sordera neurosensorial y o parálisis cerebral. Colestasis neonatal. Se considera colestasis neonatal cuando la cifra de bilirrubina directa es mayor de 2 miligramos por decilitro, cuando la bilirrubina total es menor de 5 miligramos por decilitro o mayor de 20% de la total, cuando la bilirrubina total es mayor de 5 miligramos por decilitro, independientemente de las horas de vida. Se debe sospechar y por tanto solicitar
al laboratorio su determinación ante ictericia prolongada, mayor de 15 días de vida o presencia de signos como la coluria o la hipocolia, acolia o la hepatoesplenomegalia. En el diagnóstico diferencial de la colestasis habría que considerar la lesión intrahepática, nutrición parenteral prolongada, infecciones, metabolopatías, galactosemia, colestasis intrahepática familiar, déficit de alfa-1 antitioxina, hemocromatosis neonatal, panhipopituitarismo, secundaria enfermedad neonatal crítica. El síndrome de Alagille también es una causa de colestasis neonatal en la que hay atresia de vías biliares intrahepáticas. Es un síndrome de herencia autosómica recesivo que asocia malformaciones cardíacas, estenosis pulmonar, fases típicas, cara de pájaro, frente abombada, mentón, nariz prominente y ojos hundidos, cara triangular, defectos vertebrales, vértebras adiposas y oculares en embriotoxón posterior. La hemocromatosis neonatal es un cuadro raro que, a diferencia de la hemocromatosis clásica, no tiene base genética y se sospecha que es de etiología aloinmune. Anticuerpos maternos reaccionarían contra algún antígeno fetal, cursa con colestasis severa, escasa elevación de las enzimas hepáticas y disminución del tamaño del hígado. El diagnóstico se hace con el hallazgo de depósitos de hierro, biopsia, glándulas salivares o resonancia magnética hepática. La mortalidad es elevada, pues evoluciona a cirrosis. Sin embargo, han sido efectivos en algunos pacientes el tratamiento con gamma-globulina, la exsanguinotransfusión y el trasplante hepático. Extrahepática, atresia de vías biliares extrahepática y quiste de colédoco. En la atresia de vías biliares extrahepática, la atresia de vías biliares extrahepática es la causa más común de colestasis quirúrgica en el neonato y la más frecuente de trasplante hepático en la infancia, 40-60%. En ella se produce una obliteración, discontinuidad de la vía biliar con ausencia de flujo biliar y secundariamente cirrosis existiendo forma. La adquirida, 50, 80, 90%, embrionaria del 10 al 20%. Se asocia a situs inversus y asplenia, poliesplenia y otras malformaciones, malrotación intestinal, cardiopatías. A su vez, se clasifican en tres tipos. Tipo 1, obstrucción del colédoco. Tipo 2, obstrucción del conducto hepático común. Tipo 3, la más frecuente, 80%, que afecta a toda la vía biliar extrahepática. En la forma adquirida existe un proceso inflamatorio de etiología desconocida, con fibrosis y cierre progresivo de la vía biliar. Se especula con una posible etiología viral, reovirus, rotavirus, citomegalovirus, o tóxica. Es más habitual en niñas que en niños, habitualmente nacidos a término, con peso adecuado. Se manifiesta como una ictericia neonatal de inicio menor de 2 semanas de vida, forma urinaria o más típico mayor de 2 semanas de vida, forma adquirida. La orina aparece colúrica y las heces progresivamente hipocólicas a cólicas. A la exploración destaca hepatoesplenomegalia, no responde a tratamiento médico, fenobarbital, ácido ursodeoxicólico. Y para el diagnóstico tenemos la bioquímica, aumento de bilirrubina directa y enzimas con predominio de patrón de colestasis, GGT y fosfatas alcalinas. Ecografía, son hallazgos sugestivos, la ausencia y disminución del tamaño de la vesícula biliar y el signo de cuerda triangular, estructura hiperecogénica por encima de la bifurcación portal. La ausencia y dilatación de la vía biliar permite un diagnóstico diferencial con el quiste colédoco. Sin embargo, en muchas ocasiones la ecografía es normal. La mamografía hepatobiliar con tecnecio 99 gira el hígado del trazador, pero no se observa flujo hacia el intestino. Es sensible, pero poco específico. En la biopsia de vías biliares, que es la prueba más fiable, cuando las demás no son concluyentes, es segura si el paciente aún no ha desarrollado coagulopatía. Los hallazgos característicos son proliferación ductal, fibrosis portal, trombos biliares. La parotomía exploratoria, último recurso cuando no ha podido establecer el diagnóstico de sospecha, se observa una vía biliar ausente, comprobando que no existe flujo o permeabilidad al realizar una colangiografía intraoperatoria. El tratamiento definitivo es el trasplante hepático, normalmente hacia los 2 años de edad. Como puente se realiza una cirugía paliativa, hepatoportoenterostomía, según la técnica de Kasai, disección de la porta hepática de anastomosis intestinal, que restablece el flujo biliar en el 40-50% de los pacientes, pero sin recuperación de la lesión intrahepática secundaria. Esta técnica tiene una elevada tasa de complicaciones, siendo la más frecuente la obstrucción y la colangitis. El pronóstico depende de la edad al diagnóstico, del inicio del tratamiento quirúrgico, menor de 2 meses y de la aparición de signos de cirrosis. Hipertensión portal es de mal pronóstico. Con el tratamiento adecuado, trasplante, la supervivencia es mayor al 90%.
Quiste de colédoco, dilatación congénita de la vía biliar extrahepática, al igual que la AVDH es más frecuente en el sexo femenino, puede afectar a distintos segmentos, siendo los más habituales la dilatación del conducto hepático común. El comienzo de la clínica puede aparecer a distintas edades y de varias formas: ictericia recién nacido de lactante, masa, dolor abdominal, colangitis febril, litiasis. Puede evolucionar a cirrosis biliar. El diagnóstico se establece con pruebas de imagen, ultrasonidos, TC o RM, que demuestren una vía biliar dilatada. El tratamiento es quirúrgico con resección del quiste. Patología hematológica neonatal. La anemia neonatal. Los niveles normales de hemoglobina sufren importantes cambios durante la vida fetal y al periodo neonatal. En los primeros meses de vida hay que tenerlo en cuenta al valorar una posible anemia neonatal. Durante la vida intrauterina, la saturación arterial de oxígeno es baja, por lo que se produce un aumento del compensador de la eritropoyesis hepática. Después del nacimiento, la saturación de oxígeno aumenta y el exceso de hematíes es destruido. Una anemia fisiológica, disminuyendo progresivamente la cifra de hematíes hasta una cifra mínima de 100 a 11 gramos por decilitro, que se alcanza a los 2 a 3 meses de edad. La leche materna aporta hierro en cantidad suficiente y con mejor biodisponibilidad que la leche de fórmula, hasta los 6 meses de edad. Mantener la lactancia materna exclusiva más allá de esta edad causa de anemia ferropénica, que por otra parte es la causa más frecuente de anemia en la infancia. En el caso del recién nacido prematuro, la evolución sigue una tendencia similar, pero parte de una cifra menor de hemoglobina inicial, alcanzando una hemoglobina mínima más baja de 7 gramos por decilitro y de forma más precoz que en el caso del recién nacido a término, anemia de la prematuridad. En este grupo de pacientes, entre otras cosas, se encuentran unos depósitos de hierro más bajos. El hierro se deposita preferentemente durante el tercer trimestre, que se agotan antes. Para prevenir la anemia de la prematuridad, se administra suplemento de hierro a los recién nacidos pretéritos desde que se retira la nutrición parenteral. Ante una anemia neonatal, el diagnóstico diferencial exige tener en cuenta los siguientes mecanismos patológicos: la pérdida sanguíneas, placentarias, abrupto de placenta, placenta previa, vasos anómalos, ¿no? Vasa previo, transfusiones, feto fetal, feto placentario, feto materna, diagnóstico con prueba de Cleuer-Beckman, hemorragias, hepática, esplénica, intracranial, hemólisis, tenemos inmune, incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO, RH, grupos menores, grupo materno, hereditaria, defecto de la membrana, esferocitosis, elictocitosis, efectos metabólicos, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la G6PD, hemoglobinopatías, no inmunes, no hereditarias, microangiopatía, secundaria a infecciones, déficit de vitamina E, disminución de eritropoiesis, infecciones congénitas, leucemia congénita o aumento de otras series sanguíneas, anemia fisiológica y anemia de la prematuridad. La indicación de transfusión no depende tanto de la cifra de hemoglobina como de los síntomas y de la situación clínica del paciente, necesidad de oxígeno, ventilación mecánica, cardiopatía cianótica, paciente quirúrgico, estancamiento ponderoestatural, teniendo en cuenta las causas de evolución fisiológica que se han mencionado. La transfusión de concentrado de hematina no está exenta de riesgos. El principal es la infección, especialmente por citomegalovirus, por lo que se recomienda utilizar productos citomegalovirus negativos o irradiados al transfundir a recién nacidos pretérmino. Además, la transfusión disminuye las cifras de eritropoyetina endógenas estimuladas precisamente por la anemia, aumentando el riesgo de transfusión repetidas. El tratamiento con eritropoyetina de la anemia de la prematuridad no ha logrado disminuir de forma significativa la necesidad de transfusión, por lo que su uso debe reservarse para casos excepcionales. Policitema neonatal se define como un hematocrito venoso mayor del 65%, puede ser consecuencia de una hipoxemia fetal con aumento de la producción de eritrosis, ¿ya? Compensadora, o de una sobretransfusión. Las principales causas de lo primero son insuficiencia placentaria, tabaquismo, hijo de madre diabética, postérmino, síndrome de Down. Esto suele asociar a fetos pequeños para la edad gestacional. En el segundo grupo estarían aquellos que han tenido un retraso en la ligadura del cordón umbilical, que han estado en un nivel inferior a la placenta antes de la ligadura, o que han sido el feto receptor en una transfusión feto-fetal, gestación de múltiples nosocomiales. En la mayoría de los casos no hay síntomas, o estos son leves, moderados, derivados de alteraciones metabólicas, hipoglucemia, hipocalcemia, ¿no? Temblor, irritabilidad, letargia, angina. Los síntomas más graves están relacionados con la potencial hiperviscosidad sanguínea, que puede comprometer el flujo vascular
disminuyendo el aporte de oxígeno de diversos órganos. Sistema nervioso central, cardiovascular, renal y gastrointestinal. Puede ser causa de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca. En la exploración física es característica la plétora cutánea, aunque también puede observarse cianosis. En el varón se puede encontrar priapismo y dos complicaciones secundarias pueden ser la hiperbilirrubinemia, cuando se destruye el exceso de eritrocitos, o la trombopenia, desplazamiento medular y consumo en caso de trombosis. El tiempo de máximo riesgo son las primeras 24 horas, sobre todo hacia las 6 a 12 horas de vida, cuando suele alcanzarse la cifra máxima de hematocrito antes de empezar a descender. El hematocrito capilar podría ser útil como método de cribado con valor predictivo negativo, ya que suele estar por encima del central. El tratamiento se indicará según la presencia y tipo de síntomas y el nivel de hematocrito. La examinotransfusión, en los casos en que está indicada, será parcial y el recambio será con suero salino fisiológico, con el objetivo de reducir el hematocrito a un 50 a 55%. Pacientes sintomáticos con hiperviscosidad, hematocrito mayor al 65%, considerar examinotransfusión parcial. Paciente asintomático, tenemos hematocrito mayor al 70%, examinotransfusión parcial, hematocrito 65 a 70%, radioterapia, dilución, monitorización, cardiorrespiratoria, glucosa, calcio y clínica. En las infecciones congénitas, tenemos que existen numerosas microorganismos capaces de traspasar la placenta y causar infección fetal. En el pasado, 5 de ellas se agrupaban y denominaban con el término TOSH, acrónimo de toxoplasmosis, otra de sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes. Sin embargo, otros virus, parvovirus, B19, enterovirus, varicela, bacterias, tuberculosis y parásitos, Chagas, malaria, pueden producir infecciones similares. Se manifiestan de formas similares en muchos aspectos. Durante el embarazo pueden ser causa de hidrox y muerte fetal. En no pocas ocasiones están asintomáticos al nacer o tienen síntomas signos inespecíficos, exantemas, hepatopenimeranias, citopenias, ictericia, y con posibles secuelas a largo plazo, neurológicas, sorderas, oculares, que constituyen una etiología muy frecuente de retraso de crecimiento intrauterino, que a veces es el único signo al nacimiento. Su diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, pero es importante, ya que permite un tratamiento y seguimiento precoz. La realización de serología materna, rubiola, sífilis, toxoplasma, durante la gestación sirve para el cribado prenatal, pudiendo confirmarse en algunos casos con el análisis de líquido amniótico con técnicas moleculares como la PCR. El citomegalovirus, la infección congénita por citomegalovirus, es la más frecuente de las infecciones congnatales en México. Y para ello